Ya, entonces ahora vamos a ver lo que son las clases abstractas versus las interfaces. Es muy común confundirnos y pensar que una clase abstracta y una interfaz pues, son lo mismo, pero realmente no. Cada una tiene una utilidad y veamos, por ejemplo, empecemos por las definiciones. Una clase abstracta es una clase, obviamente. Pero ¿qué dice? Que no se puede instanciar. Ya. Entonces, instanciar significa que no voy a poder crear objetos de esa clase abstracta. Aquí dice, no puedes crear objetos directamente de ella. Ya. Comenzamos por eso. Una interfaz define un contrato. Es decir, solo dice qué métodos deben existir, pero no cómo se implementan. Ya. Esto es lo importante. Una interfaz define un contrato. Contrato. Un contrato. Es decir, solo dice qué métodos deben existir. Solo me dice qué métodos deben existir. Nada más. Pero no cómo se implementa. No cómo se implementa. No cómo se implementa. Ya, una interfaz. Acá vemos con la clase abstracta. Sirve para definir una base común para varias clases, base común, una base común para varias clases hijas. Ya. Entonces, desde aquí vamos a ver que en una interfaz yo solo voy a poder tener métodos, métodos que no los voy a implementar. Solo es como un esqueleto de algo que voy a implementar después. En cambio, una clase abstracta ya voy a poder tener métodos implementados y voy a tener métodos sin implementar, una base común para varias clases hijas. Veamos las características de cada uno. Pueden tener métodos abstractos. Métodos abstractos significan que no tiene código, sin código. ¿Por qué sin código? Porque el código lo va a poner el usuario cuando implemente este método abstracto en su objeto, en el objeto que está extendiendo esta clase abstracta. Puede tener métodos normales con código. Esta es mi base común. La base común es los métodos normales, métodos que van a tener código. Pueden tener atributos, es como crear un objeto normal. Pueden tener atributos, puede tener constructor, y las clases hijas heredan la lógica común. ¿Qué es la lógica común? Pues el código y los atributos. Listo. Eso es una clase abstracta. Una interfaz, como habíamos dicho, es un contrato. Solo dice qué métodos deben existir. Las características son, sus métodos son abstractos por defecto. ¿Qué quiere decir abstracto? Sin código. No tengo código en los métodos. No tiene atributos normales. No tiene constructor, esto es muy importante, no hay constructor en una interfase, porque yo igual no puedo instanciar un objeto desde una interfase. Y una clase puede implementar varias interfaces. Esa es una gran diferencia. Que una clase puede tener muchas interfaces, mientras que una clase solo, una clase solo puede tener una clase abstracta. Y eso es todo. Aquí la clase abstracta solo puedo tener una, mientras que interfaces puedo tener las que necesite. Y aquí me dice la clase abstracta comparte código con las clases hijas. Es lo que habíamos dicho, que puedo compartir métodos abstractos sin código o métodos normales con código. Es lo que se refiere a que comparte código. La interfaz solo obliga a cumplir un comportamiento, que es los métodos abstractos por defecto, y solo puedes heredar una clase abstracta, pero puedes implementar muchas interfaces. De manera general, se podría decir que si quieres una definición o una diferencia clave entre clase abstracta y interfaz es esto. Una clase abstracta solo puedes heredar una clase abstracta, pero puedes implementar muchas interfaces. Y listo. Pongamos un ejemplo de código, solo para que vean cómo es una interfaz. Una interfaz se declara de la siguiente forma. Se le pone interfase y el nombre de la interfase, por ejemplo, interfase prototype. ¿Y qué vas a poner adentro de la interfase? Pues métodos. Por ejemplo, un método void que va a ser eh, volar y se acabó. Otro método que va a ser nadar. Y otro método que va a ser volar, nadar y saltar. Y no le llamemos prototype, llamémosle habilidades. Listo.
Entonces, para yo implementar una interfase, simplemente lo que hago es a mi objeto que voy a crear. Por ejemplo, voy a utilizar una clase que se va a llamar humano. Sí, humano. Y va a implementar las habilidades. Listo. ¿Por qué me marca en rojo? Porque esto que acabo de hacer es un contrato que me dice que cada vez que yo ya implemente habilidades, tengo que sí o sí usar estos métodos. Entonces, yo para poder cumplir el contrato tengo que implementar los métodos. Y ya. Y solo voy a poner un system out. Voy a poner aquí humano volando. Acá voy a poner un humano nadar. Y el último humano saltar. Y eso es el uso de una interfase. Puedo tener interfase habilidades, puedo tener interfase, muchas interfaces, implementar muchas interfaces. ¿Ya? Entonces aquí pongamos, bueno, eso sería todo. Bueno, para instanciar un humano, instanciamos un humano. Humano, h igual, y humano, humano, no, humano, no, h punto nadar. Y listo. Ahora sí le doy en correr el programa. Humano nadar. Ya me está dando el método que implementé. Y la interfaz es eso. Ya. Entonces vamos a ver otras diferencias claves. Ya. La primera, diferencia entre la clase abstracta y la interfaz es que ambas no se pueden instanciar. Entonces si yo vengo a mi código, aquí, ya, tengo una interfase llamada habilidades, otra interfase llamada especialidades, una clase abstracta llamada animal, que ya vamos a verlo después. Y ahora, ¿qué pasa si quiero yo llamar directamente a mis habilidades? No voy a poder crear un objeto habilidades. New habilidades. No me deja crear esta instancia. Habilidades es abstracto, no puede ser instanciado. Ya. Lo mismo pasa con mi clase abstracta, animal. Yo no puedo crear un objeto directo de animal. Animal, animal. Se puede observar, animal es abstracto, no puede ser instanciado. Listo. Entonces, hemos visto, ya, hemos visto la primera diferencia. O bueno, la primera similitud entre ambos. No se pueden instanciar. Ahora, la primera diferencia en caso de herencia. Una clase solo puede heredar una clase abstracta. ¿Ya? Una clase puede implementar múltiples interfaces. Veamos. Yo creé dos interfaces, una interfaz llamada habilidades y otra llamada especialidades. Mis habilidades son nadar y saltar y mis especialidades son proteger y cavar. Tengo dos cosas. Y creé una clase abstracta que se va a llamar animal. Este animal va a tener un nombre y va a tener una edad, que para este uso no lo necesito. Si se puede ver la diferencia aquí, o bueno, casi una similitud, porque tanto en la interfase yo tengo que implementar un método, estos métodos, pero en mi clase abstracta no. Bueno, si yo pongo pongámosle en vez de, pongámosle abstract void dormir. Ya, claro. Listo. Tenemos nuestra función en la clase abstracta animal, que es dormir. Y también voy a poner un abstract void, em, algo que haga un animal, dormir, aparte de dormir, comer. Yep. Una clase abstracta no tiene código. Yo no creo el código de esta clase abstracta, pero esta clase abstracta ya tiene otra función, otra, otro método, dormir. Miren, en esta clase abstracta yo puedo mezclar el código con funciones que no tienen código, que son funciones abstractas. En una interfase yo no puedo poner código para nada. Por más que quiera, yo no puedo poner código. Los interfaces son métodos abstractos que no pueden tener un body, un código. Entonces, ahí está la diferencia.
yo no puedo tener, yo no puedo tener código en mis interfaces, pero en mis clases abstractas yo sí puedo tener código, ¿ya? Pero sí puedo tener funciones con código y funciones sin código, que son funciones abstractas. Ahora, vamos a hacer una implementación, lo vamos a hacer desde cero. Y vamos a usar todo. Vamos a crear una clase que se llama perro y va a extender a animal. Empecemos por ahí. ¿Por qué me sale en rojo? Por esto, por nuestro método abstracto. Siempre que tengamos un método abstracto va a ser igual que una interfaz, me va a obligar a que implemente ese método. Entonces, si yo dije que es como igual como un contrato con la clase abstracta, es un compromiso. Si yo digo abstract void comer, me estoy comprometiendo que cuando le extienda a esa clase animal, yo voy a usar la función comer. Entonces ponemos void, bueno, ya está el void comer, y solo voy a poner un system out comiendo, comiendo. Ya, entonces ahora ya el perro funciona. Está funcionando el perro con una clase abstracta, comer. Si yo le doy a play, va a funcionar comiendo. Listo. Ahora, animal también ya tiene un código hecho. Y ese código hecho es el dormir. ¿Cómo accedo a este dormir? Pues simplemente yo voy a crear una función void dormir. Y dentro de esta función voy a poner un super y dormir. ¿Qué es lo que hago? Estoy llamando al método dormir de la clase de la que estoy extendiendo. Entonces con esto yo voy a poder tener acceso a dormir y a todo el código que está aquí dentro de dormir. Entonces ahora mi perro, pongámosle perro, perro, perro y perro. Ahora mi perro va a poder dormir, durmiendo. ¿Listo? Entonces así es como funciona una clase abstracta. También habíamos dicho que nosotros podemos solo implementar una clase abstracta. Intentemos, intentemos crear otra clase abstracta. Abstract y clase animal y animal nocturno, pongamos, nocturno. Y vamos a decirle que va a tener solo un void acechar. Listo. Voy a extender un nocturno. Y no me va a dejar. Clase no puede extender múltiples clases. Entonces no puedo hacer eso. No puedo extender más de una clase abstracta. Lo cual no pasa con las interfaces. Vamos a hacer las interfaces. Para hacerlo más sencillo y más rápido, borremos. Cada interfaz va a tener solo un método. Habilidades nadar y especialidades proteger. Este perro va a tener habilidades y va a tener habilidades. Empecemos con las habilidades. ¿Por qué me sale en rojo? Pues porque yo estoy implementando una interfaz y al implementar una interfaz yo estoy comprometiéndome a poner los métodos que están dentro. Entonces yo tengo que implementar nadar. Hagámoslo desde cero. Entonces yo tengo que implementar nadar. Override, void nadar. Void nadar. Y ya como se puede ver, nadar, nadar. Void nadar. Sí. Veamos qué pasó. Public void nadar. Jeje, me faltó el public. Bueno, tenemos que poner un public void nadar. Si no ponemos el public, no tenemos el acceso. Y me sale en rojo. ¿Qué me dice? Nadar. Con nadar. Make public. Bueno, lo hacemos público. Y ahora sí implementamos el método nadar. Ponemos nadando.
Ahora, este perro tiene la habilidad de nadar. Perro.nadar. Aquí se puede observar, tenemos comiendo, durmiendo y nadando. ¿Qué más podemos ponerle? Podemos ponerle nuestras especialidades, que era proteger. Especialidades. Nos sale en rojo porque debemos implementar las especialidades. Ponemos override, public void proteger. Y aquí también ponemos un sistema ln protegiendo. Nadando, protegiendo. Perro.proteger. Y protegiendo. ¿Listo? Entonces aquí se pudo observar las diferencias entre las interfaces y las clases. Pero todavía hay más. ¿Qué es esto? Ya, entonces ahora lo que nos falta ver es que una clase abstracta hereda el estado y comportamiento, mientras que una interfaz solo hereda comportamiento. Ya, ¿qué es esto? Pues simplemente el estado son los atributos, y el comportamiento son los métodos. Ya, una interfaz es obvio que solo hereda comportamiento porque solo puedo implementar métodos como vimos anteriormente, pero una clase abstracta sí permite heredar atributos que son los estados. Y eso lo podemos ver aquí. Tenemos otro ejemplo igual con una clase animal. El estado, que son nuestros atributos, van a ser un nombre, este animal va a tener un nombre y este animal va a tener una edad. Vamos a crear un constructor para este animal. Animal string, nombre y edad. Inicializamos los parámetros. Listo. Comportamiento. Vamos a tener un comportamiento propio de esta clase que va a ser un código compartido para cualquier clase que extienda esta clase abstracta. Entonces, dormir. Cuando yo llame a dormir va a aparecer el nombre del animal que está durmiendo. Vamos también a tener un comportamiento abstracto. Debe implementarse en la clase hija. Recuerden que siempre que decimos abstracto es como ese contrato o ese compromiso de que tenemos que implementar algo. Abstracto significa no código, no hay código. No hay código. No hay código. Ya, entonces, ¿por qué no hay código? Cada animal puede hacer un sonido diferente, hacer sonido. Ya. Hasta aquí entendido, clase abstracta animal, listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra clase hija. Nuestra clase hija va a ser un perro y este perro va a extender a animal. Lo primero, vamos a inicializar nuestro perro. Para eso le vamos a pedir al usuario un nombre y una edad. No es para nosotros este nombre y edad, o sea, no es directamente para este perro, sino este nombre y edad va a ir con el método super hacia la clase padre y va a inicializar el constructor animal. ¿Listo? Perro, string, nombre y edad. Porque si yo hago aquí perro, this, nombre y this, edad, me está dando un error. Y es obvio porque no hay argumentos para el constructor, porque necesito mandarle los elementos a mi constructor padre. Entonces necesito poner nombre, edad. Y con eso se arregla. Ahora, ya que tenemos nuestro constructor, debemos, más que todo, implementar nuestro método abstracto, hacer sonido. Ponemos el override y hacemos el sonido. System out print ln nombre. Este nombre es el nombre que se nos pasó. No hay ningún problema en decir nombre o this nombre porque este nombre ya está siendo inicializado en la clase padre y entonces también ya es parte de nuestro objeto perro. Entonces podemos poner this nombre. Este nombre dice wow wow, este animal. Mover la cola. Este es un comportamiento propio del perro. Ya no es un comportamiento del animal. Entonces, este comportamiento propio del perro va a ser system out print ln, nombre, está moviendo la cola. También podemos hacer uso del... Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a ver cómo funciona. Creamos nuestra instancia de perro. Para nuestro perro le mandamos Firulais y la edad. Firulais o... sí, Firulais. Nuestro estado heredado
son nuestras variables, como podemos recordar. A mi perro tiene un nombre y mi perro tiene una edad, que vienen desde aquí, desde nuestro estado, desde nuestra clase abstracta, nombre y edad. Porque, como se puede observar en la clase perro, yo no declaré ningún nombre ni ninguna edad, sino que vienen desde arriba, desde el estado. Entonces, estado tiene nombre, nombre, perro, edad. Comportamientos heredados. Yo heredé el método dormir. Viene de animal, como se puede observar acá. En mi clase abstracta, yo tengo un método que se llama dormir. Y pues al yo extender esta clase, yo ya tengo acceso a este método dormir. Ya es como que aquí haya puesto, como había puesto en el ejemplo anterior, void dormir. Y ponerle super.dormir. Ya. Esto ya es implícito. Ya directamente yo tengo acceso a mi método dormir sin realizar esta parte de código. Simplemente puedo decir esto y dormir. Ya no me da ningún error porque dormir ya es parte del código animal. Y como yo extendí animal a perro, entonces ya tengo acceso al código de dormir. Hacer sonido. Hacer sonido es el método abstracto que implementé. Y por último, mi comportamiento propio, que es mover la cola, simplemente pongo mover la cola. Y así al final voy a tener mi nombre, Firulais. Este nombre vino de la clase padre, Mi edad también es mi estado. Estos dos son los estados. Está durmiendo y dice wow wow. Son comportamientos heredados. Y por último, Firulais está moviendo la cola. Es algo que se implementó en el propio perro. Ahora se puede entender que hereda estado y hereda comportamiento, una clase abstracta, mientras que una interfaz solo hereda comportamiento. Ya, algo que también hay que tener en cuenta son los métodos. Los métodos pueden ser abstractos o métodos normales. Em, ya vimos que para las clases abstractas los métodos pueden ser abstractos, o sea que no tienen código y que se va a implementar el código después, o normales que tienen código. En una interfaz es importante recalcar que ahora a partir de Java 8 se puede tener interfaces con métodos default y métodos de static. Aquí está la diferencia. Un método por default sirve para agregar comportamientos sin romper la compatibilidad con clases antiguas. Yo puedo tener una interfase volador donde mi volar es obligatorio, pero mi despegar no lo es. Yo implementa volador, no está obligada a sobreescribir despegar. Entonces despegar ya puede ir directamente a ser utilizado por las clases que implementen la interfaz volador. Esto sirve mucho cuando quiero cambiar el código. Antes, si yo implementaba un nuevo método, estaba obligado a sobreescribir todo y muchas veces el código se rompía, pero ahora yo simplemente puedo ya darle la funcionalidad dentro de la interfaz y está o no está obligada a sobreescribir, despegar, no es la clase que lo hereda. Es como un contrato más flexible. Tenemos los métodos estáticos, también son métodos propios de la interfaz, no de las clases que lo implementen. Entonces, static void revisar motor. Simplemente para llamarlo, yo voy a hacerlo como cualquier método estático, volador, punto, y revisar motor. No necesita de un objeto, simplemente es algo de la interfaz. ¿Por qué se agregó default y static? Porque antes si añadías un nuevo método a una interfaz, todas las clases que le implementaban se rompían, debías sobreescribirlo. Era un contrato muy firme, pero ahora con los métodos default ya es un contrato más flexible. Puedes añadir nuevas funcionalidades sin afectar el código viejo y puedes compartir el código entre clases diferentes como en las clases abstractas. Con static permites utilidades relacionadas con la interfaz sin crear objetos. Hablando de los constructores, en una clase abstracta sí puede tener un constructor, es como una clase normal. Y una interfaz, en cambio, no va a tener un constructor, solo tiene métodos. La visibilidad. Una clase abstracta puede usar los modificadores protected o private, mientras que en una interfaz todos los métodos son públicos por defecto. Ya. Y por último, el uso típico que se le da a las clases abstractas son para definir una base común, como se había dicho antes, base común, código ya hecho con comportamiento parcial, código ya hecho que puede ser reutilizado por múltiples objetos. Cuando hereden las características de una clase abstracta, pueden heredar tanto estado como comportamiento, mientras que para una interfaz
Su uso típico es para definir un contrato o habilidad que puede aplicarse a distintas clases. Habilidades, solo comportamiento. ¿Ya? Y esto sería como que una estrategia para ver cuál es mi clase y cuáles van a ser mis interfaces. Puedo decir que un pato es un animal y solo puede ser un animal en la vida real. Entonces por eso este sería mi clase abstracta, mi animal. Y un pato nada, un pato vuela, un pato grazna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces serían mis interfaces. Un pato es un animal y nada y vuela. Por eso me quedaría que la clase pato extiende de animal e implementa nadador y volador. Eso sería todo.